Hace algunas semanas saqué un video sobre cómo sacarle el máximo beneficio al agua bendita. Y no van a creer todas las preguntas tan interesantes que la comunidad nos escribió. Por eso el día de hoy voy a estar respondiendo las 10 preguntas más comunes y más interesantes, incluso algunas curiosas y raras que la comunidad nos escribió. Inicialmente voy a estar respondiendo las preguntas más comunes y voy a terminar con las preguntas más raras sobre el uso del agua bendita. Y la primera pregunta, que es la más común, es ¿quién puede llegar a bendecir el agua? Esta pregunta es muy común y parte de una curiosidad, y es si nosotros como laicos podemos llegar a bendecir el agua. Normalmente muchas personas piensan, si yo puedo bendecir los alimentos, si yo bendigo los alimentos, si yo como papá puedo bendecir a mis hijos, ¿por qué no podría llegar a bendecir el agua? Y esta es una pregunta muy común, porque también uno pensaría, bueno, nosotros como laicos disfrutamos y pertenecemos al sacerdocio común de los fieles, pero hay una realidad, y es que el agua bendita, al poseer oraciones, intenciones y rituales, la iglesia ha estipulado que para mantener un orden eclesiástico, el agua solo puede llegar a ser bendecida por un diácono o por un sacerdote, o por supuestamente por el obispo. ¿Esto qué implica? Que cualquier sacerdote no solamente puede bendecir, sino incluso también exorcizar el agua. Por supuesto, el obispo y los diáconos también pueden llegar a bendecir el agua. Y esto va ligado a que cuando el sacerdote o el diácono o el obispo hace la bendición del agua, él está representando a toda la iglesia. Quiere decir esto que el agua está teniendo la fuerza de toda la iglesia. En cambio, cuando nosotros como laicos llegamos a bendecir el agua, pues lo estamos haciendo solamente bajo bajo nuestra propia fuerza particular. Entonces, esta es una de las razones por las cuales los laicos no podemos bendecir el agua. Pero más allá, respondiendo a la pregunta, quienes están autorizados para bendecirla son los diáconos, sacerdotes y obispos canónicamente ordenados. ¿Qué debo hacer si el sacerdote de mi parroquia no quiere bendecir el agua? Esta situación le ocurre a muchas personas que pertenecen a la comunidad del canal, y es una situación lamentable porque nos escriben de muchos países todos los días. Marlon, en mi comunidad, en la parroquia que tengo cerca, el sacerdote no quiere bendecir los sacramentales. ¿Qué puedo hacer? Yo diría que los sacerdotes los podemos clasificar en dos grupos. Por un lado están aquellos sacerdotes que ya por la experiencia que les ha dado de su ministerio sacerdotal, se dan cuenta que muchas personas lamentablemente caen en supersticiones con los sacramentales y se desvían de la intención correcta de los sacramentales. Este grupo de sacerdotes entonces evita bendecir los sacramentales a la ligera y es muy precavido, precisamente para no caer en excesos, para no caer en supersticiones o en malos entendidos. Pero también es cierto que hay otro grupo de sacerdotes que sencillamente ya no le ven la importancia a bendecir los sacramentales, y esto es muy triste. Y si es la situación en su caso como laico, pues es necesario que se acerque al obispo, que trate de contactar al obispo y de manera respetuosa le comente la situación, para que el obispo, como autoridad y cabeza, exhorte a los sacerdotes a nuevamente despertar el interés por bendecir los sacramentales. ¿Puedo usar el agua bendita para preparar alimentos o bebidas? Bueno, lo primero que hay que tener claro es que el efecto del agua bendita o el efecto de un sacramental no radica en la cantidad, porque este es un inconveniente y este también es un problema que tienen muchas personas. Pensar que entre más agua bendita utilice, entonces el efecto es mayor, y entre menos agua bendita utilice, entonces el efecto es menor. Les decía en el primer video que publiqué sobre cómo sacarle el máximo beneficio al agua bendita, y que lo van a poder encontrar al final de este video, ahí yo les comentaba a ustedes que una sola gota de agua bendita utilizada con devoción y fe tiene el mismo efecto de 10 baldes enteros de agua bendita que también se utilizan con devoción y fe. Eso hay que dejarlo claro primero para responder a esta pregunta. Pero bueno, podría utilizarlo sobre alimentos, podría utilizarlo sobre bebidas. Dentro de la tradición de la iglesia, por ejemplo, en los monasterios muchos monjes toman un poquito de agua bendita en ayunas. Efectivamente sí se podría llegar a utilizar sobre alimentos, principalmente sobre personas que están enfermas o sobre personas que están experimentando algún tipo de maleficio, o personas que ya por parte de un sacerdote han recibido el diagnóstico espiritual de estar poseídas. En este tipo de individuos, un poco de agua bendita en los alimentos y en las bebidas les ayuda mucho, pero siempre como católicos debemos mantener el decoro. No vamos a utilizar agua bendita para preparar
una sopa grande para todos los de la familia, ni para preparar el jugo para todos los de la familia. No. Entonces siempre el decoro está primero cuando vamos a utilizar el agua bendita sobre alimentos y sobre bebidas. Puedo rendir el agua bendita con agua de grifo, con agua de la llave, con agua común. ¿Se imaginarían si eso se permitiera, el poder tener agua bendita de manera ilimitada? Este es el pensamiento de muchos. Si yo tengo una pequeña botella de agua bendita, pero esa pequeña botella yo la rindo con 10 litros de agua bendita y entonces esos 10 litros los rindo con otros 20 litros de agua bendita, entonces así no voy a necesitar nunca buscar a un sacerdote que me bendiga el agua porque ya voy a tener de manera ilimitada una fuente de agua bendita. Esto sencillamente no funciona así. No es correcto tratar de rendir el agua bendita con agua común y de esta manera seguirla utilizando continuamente y continuamente y continuamente. En parte hay una razón que es muy interesante y radica en que los sacerdotes, cuando están realizando la bendición sobre los sacramentales, ellos deben ser conscientes de qué sacramentales son los que él está bendiciendo y cuál va a ser su intención sobre esos objetos o sobre esos sacramentales. Entonces el sacerdote debe ser consciente cuál es la intención de los laicos, qué le están trayendo los laicos para que él bendiga, y él con la fuerza de toda la iglesia está orando por esas intenciones de manera particular, por esos objetos o utensilios de manera particular. No solo aplica para el agua bendita, también para el aceite, también para la sal, también aplica para las velas, también aplica para los iconos, para las imágenes y objetos sagrados. Otra pregunta que nos hacen es si tiene efecto el agua bendita si se llega a utilizar para el mal. Nos han escrito personas que nos dicen tengan cuidado porque cuando ustedes permiten desde el canal de YouTube que se haga la bendición de sacramentales en vivo, muchas personas detrás de cámaras pueden estar reuniendo sacramentales o reuniendo agua bendita o aceite bendito, pero para intereses particulares o para intereses esotéricos o para intereses de magia blanca o para intereses de magia negra. Sí pasa que hay personas que utilizan el agua bendita para atraer el amor de su vida. Yo quiero que tal mujer, yo quiero que tal hombre se fije en mí, entonces voy a utilizar un agua bendita con ciertas oraciones, con ciertos rezos. Aquí la iglesia es muy clara frente a los sacramentales. Los sacramentales no son amuletos y no podemos caer en la superstición de creer que el objeto en sí mismo ya tiene valor y que el objeto en sí mismo ya representa una fuerza mágica o una fuerza mística, porque no funciona así. El sacramental tiene su efecto cuando la persona lo usa con devoción y con fe y sus intenciones se alinean con la voluntad de Dios. De no ser así, quien utilice un sacramental como el agua bendita para fines contrarios a lo que enseña la fe, a lo que enseña el cristianismo, esa persona se está haciendo un doble daño y el pecado que está generando es un pecado grave. Siguiente pregunta: ¿puedo usar el agua bendita para mis plantas que están marchitas o los animales que están enfermos? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Según la tradición de la iglesia, efectivamente hay monjes y hay sacerdotes que sí podrían recomendar utilizar un poco de agua bendita para aplicarle a las matas o un poco de agua bendita para aplicarle a los animales que se encuentren enfermos. Pero volvemos al mismo principio, siempre guardando el decoro. Siguiente pregunta es, estas dos preguntas ya son preguntas raras. Miremos esta pregunta: ¿puedo usar el agua bendita en un vaporizador o en la forma de hielo? Esta pregunta, por supuesto, no es que vayamos a encontrar una respuesta ni en el catecismo, ni vamos a encontrar una respuesta en libros católicos o en encíclicas papales. Por eso lo menciono como una pregunta rara, para lo cual no hay una respuesta directa que ya esté definida, pero sí hay una respuesta indirecta. Y es que como católicos siempre debemos tratar de estar limitados por lo que la iglesia nos enseña y no tratar por la curiosidad de experimentar cosas o de experimentar formas o experimentar rituales que pueden llegar a rayar un poco con lo esotérico, que puede rayar un poco con la nueva era o con prácticas mágicas o con prácticas ajenas a la fe cristiana. ¿Por qué menciono esto? Porque ¿cuál sería el interés de aplicar agua por medio de un vaporizador que salga en forma de humo? ¿Cuál sería el interés? ¿Cuál sería el interés de tener agua bendita y querer curiosear congelándola y después utilizándola como hielo en el agua? ¿Sí se dan cuenta que esto es experimentar y curiosear e ir un poco más allá de los límites de cómo la iglesia ya nos ha enseñado a utilizar el agua bendita? Entonces la respuesta indirecta a esta pregunta es: no se debería hacer, no se debería utilizar de esta manera el agua bendita. También nos preguntan si el agua bendita tiene caducidad, si vence, si se puede dañar. Volvemos al mismo principio de lo
que nos enseña el catecismo y lo que nos enseña la Iglesia Católica. El agua no es un amuleto y no posee propiedades mágicas ni propiedades místicas. En la fe católica los sacramentales no funcionan de esa manera. Entonces, efectivamente el agua sí se puede llegar a dañar. La materia del agua, la materia y las propiedades químicas del agua, a pesar de que sea agua bendita, a pesar de que sea agua que recibió unas oraciones, su materia permanece intacta. Quiere decir que el agua no deja de ser agua. A diferencia de los sacramentos como la Eucaristía, donde el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la sangre de Cristo y ocurre la transubstanciación, esto es un sacramento. En cambio, el agua bendita es un sacramental. Como sacramental, el agua mantiene sus propiedades químicas y sus propiedades físicas y su materia permanece intacta y por lo tanto sigue estando sujeta a que se dañe, a que se contamine por microorganismos y a que en algunos casos, si llega a estar dañada, también incluso puede llegar a afectarle la salud a algunas personas. Por esto mismo es que tristemente en algunas iglesias, debido a la pandemia, se quitó las fuentes de agua bendita que utilizaban en las entradas y que la gente antes de ingresar al templo utilizaba para asignarse o para santiguarse, y la razón principal es que a las personas estar sumergiendo tanto las manos, el agua se contaminaba y habían personas que en medio de su devoción cogían de ese agua para beber y terminaban enfermándose. Bajo este criterio, en algunas iglesias tristemente se empezó a perder la costumbre de tener agua bendita en una fuente en las entradas de la iglesia para el uso del público. Una práctica que era muy antigua y una práctica que pues no deja de ser valiosa, pero pues esta es una de las razones. Entonces efectivamente el agua sí se puede llegar a vencer y eso no quiere decir que el agua no tenga efecto, que el agua no sea beneficiosa, porque estamos hablando de un agua que ha sido bendecida por las intenciones de un sacerdote en nombre de toda la iglesia, utilizando las oraciones y el ritual propuestos por la misma iglesia. Y eso es lo que le da el valor al agua bendita, cuando la persona lo utiliza con fe y devoción. Y esta pregunta viene ligada a otra pregunta que es mucho más interesante. Si tengo agua bendita que ya está estancada, que ya se me está dañando o tengo en exceso, ¿cómo puedo llegar a descartarla? ¿Cómo puedo llegar a desecharla? La forma correcta es, se puede descartar sobre la tierra, se puede descartar sobre algo que la llegue a absorber, el pasto o en unas zonas verdes, pero lo que no debemos hacer es descartarla por el grifo, lo que no debemos hacer es descartarla por el inodoro como si fuera agua común y corriente, porque no lo es. Preguntas como estas son demasiado interesantes porque también nos llevan a otro tipo de preguntas, como si es posible trapear con el agua bendita. Es una forma poco decorosa de usar el agua. La forma correcta no es usándola para trapear el apartamento, ni la casa, ni la finca, ni el lugar donde vivamos. La forma correcta de utilizar el agua bendita lo podemos ver en el video que les estoy comentando, que ya habíamos subido, sobre cómo sacarle el máximo beneficio al uso del agua bendita. Yo lo invito a que si quiere saber cómo los santos utilizaron el agua bendita, se vea ese video. Pero le quiero extender otra invitación, y la invitación es a que en el canal muy pronto vamos a tener el privilegio de contar con la presencia de un sacerdote que en vivo y en directo va a realizar la bendición de sacramentales, y a quienes vamos a poder preguntarle las preguntas que ustedes nos escriban en los comentarios de este video. Si usted considera que tiene preguntas que no fueron respondidas en este video, por favor escríbala en los comentarios para que esas preguntas interesantes podamos hacérselas al sacerdote que nos acompañe en la bendición de sacramentales. Y si quiere participar de la bendición de esos sacramentales en vivo y en directo desde el canal, lo invito a que se suscriba, lo invito a que le den clic a la campanita y a que estén pendientes de las publicaciones, porque la bendición se debe realizar en vivo. Yo espero haber podido aclarar muchas de sus dudas y me gustaría que me acompañaran en próximos videos. Recuerden que les habla su amigo y servidor Marlon Toscano, promotor de esta iniciativa que se llama Sacro Exorcismo. Nos vemos en un próximo video.